Cuando mis padres murieron en ese accidente, yo tenía 23 años. Y mi hermano Mateo tenía 8. Nadie nos preguntó qué queríamos. La familia se reunió en la sala de la casa de mis abuelos y empezaron a hablar de Mateo como si fuera un problema que había que repartir. Una tía decía que podía quedarse con él unos meses. Un primo lejano mencionó un internado. Alguien dijo en voz baja que quizás lo mejor era el sistema de acogida. Yo estaba sentado en una silla del rincón, escuchando, sin decir nada. Hasta que lo vi a él. Mateo estaba en el pasillo, asomado por la puerta entreabierta. Nos miramos. Él tenía los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas. Y yo entendí en ese momento, sin que nadie me lo dijera, sin que nadie me lo pidiera, que no iba a ningún lado. Así empezó todo. Antes de contarte lo que pasó 15 años después, dime en los comentarios de dónde estás viendo esto y qué hora es ahí ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan llegar a las personas que las necesitan. Mis padres se llamaban Ernesto y Carmen. Mi padre era callado, de esos hombres que demuestran el amor con acciones y no con palabras. Mi madre era lo opuesto, hablaba por los dos, llenaba el silencio de él con risas y planes y preguntas. Eran distintos de una manera que encajaba perfectamente. Yo crecí mirándolos y pensé, más de una vez, que quería tener eso algún día. Mateo llegó cuando yo ya tenía 15 años. No lo pedí, no lo esperaba, y durante sus primeros meses de vida lo miré con la indiferencia educada de un adolescente que tiene otras cosas en la cabeza. Pero los bebés tienen esa manera de meterse bajo la piel sin pedir permiso. Un día lo cargué porque nadie más estaba en casa y lloraba sin parar, y se quedó dormido en mi hombro, y algo cambió ahí, algo pequeño y permanente. Crecimos juntos de esa manera rara en que crecen los hermanos con mucha diferencia de edad. Yo era mitad hermano, mitad figura de autoridad, mitad compañero de juegos según el momento. Él me molestaba, me admiraba, me copiaba sin admitirlo. Yo lo ignoraba, lo defendía, le enseñaba sin darme cuenta. Así éramos cuando el accidente ocurrió. Era un martes. No un día especial. No hay nada que preparar para un martes cualquiera. El camión se saltó un semáforo en rojo en una avenida que mis padres cruzaban todos los días para volver del trabajo. Los dos murieron en el lugar. Yo me enteré por una llamada de un número desconocido a las 6:47 de la tarde. Mateo estaba en casa haciendo la tarea. No sé cómo le dije lo que tenía que decirle. Solo sé que lo dije, y que él no lloró en ese momento, y que eso me asustó más que cualquier otra cosa. En la reunión familiar de los días siguientes, mientras todos debatían el futuro de Mateo, yo tomé una decisión que no le anuncié a nadie. Me levanté de esa silla del rincón, fui al pasillo donde él seguía parado, y le dije, «Te vas a venir conmigo. No te preocupes». Él me miró y dijo, «¿Y tú qué sabes hacer?». Tenía 8 años y ya era sarcástico. Era, sin ninguna duda, hijo de mi madre. No sabía hacer nada. Tenía 23 años, vivía en un piso compartido con otros 2 estudiantes, ganaba lo justo trabajando en un almacén por las noches mientras terminaba la carrera, y no tenía ningún plan más allá de la siguiente semana. Lo que hice fue simple y completamente absurdo, llamé a mis compañeros de piso, les expliqué la situación y les pedí que aguantaran un mes mientras yo encontraba otro lugar. Les sorprendió más de lo que esperaba que dijeran que sí sin dudar. Busqué un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, que podía pagar justamente con lo que ganaba si dejaba de comer fuera y de comprar cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Lo firmé. Fui a buscar a Mateo. Y empezamos. Los primeros meses fueron un desastre ordenado. No sabía cocinar, así que aprendí a cocinar. No sabía ayudar con tareas de tercero de primaria, así que me las estudié. No sabía hablar con un niño de 8 años que había perdido a sus padres, así que hablé con él como habría hablado con un adulto, con honestidad y sin rodeos, porque era lo único que sabía hacer. Le dije la verdad sobre todo. Que sus padres no iban a volver. Que eso era lo peor que nos había pasado. Que teníamos que seguir viviendo de todas formas, no porque fuera fácil,
sino porque ellos habrían querido que lo hiciéramos. Que yo no sabía exactamente cómo hacerlo, pero que lo íbamos a descubrir juntos. Una noche, 3 semanas después de mudarnos, Mateo se despertó a las 2 de la mañana llorando. Me senté en el borde de su cama en la oscuridad y no dije nada. Él tampoco. Estuvimos así, en silencio, hasta que se quedó dormido otra vez. A la mañana siguiente, desayunando, me preguntó, ¿tú también lloras? Le dije que sí. Me preguntó, ¿cuándo? Le dije, cuando tú ya estás dormido. Asintió, como si eso tuviera sentido. Y siguió comiendo sus cereales. Hubo cosas que nadie me advirtió. Que las reuniones de padres son en horario de oficina y que tendría que pedir permiso en el trabajo cada vez. Que los niños se enferman en los peores momentos posibles. Que cuando un niño de 9 años no quiere ir al colegio, no basta con decirle que tiene que ir, hay que preguntarle por qué. Que yo, con 24 años, era en muchas de esas reuniones de padres la persona más joven de la sala por 15 años, y que los demás padres me miraban con una mezcla de admiración y lástima que aprendí a ignorar. Que ser el único adulto responsable de otra persona te obliga a hacerte adulto de verdad, de maneras que no tienen que ver con la edad. Pero también hubo cosas que nadie me advirtió y que eran buenas. Que un niño que te ve como referencia te obliga a ser mejor de lo que serías por ti solo. Que sus preguntas te hacen pensar cosas que no habrías pensado. Que verlo crecer es una cosa completamente distinta a cualquier otra experiencia que había tenido. Mateo era brillante. No de manera obvia, no de esa manera que se nota desde lejos. Era brillante de manera tranquila, acumulativa, como quien construye algo sin que nadie lo vea hasta que ya está terminado. A los 10 años leía libros que yo no había leído a su edad. A los 12 hacía preguntas que me dejaban sin respuesta y que yo tenía que ir a buscar. A los 14 discutía conmigo de política, de filosofía, de fútbol, con una seguridad que me sorprendía y que reconocí, cuando lo pensé bien, como mía. No de sangre. De convivencia. Nos habíamos parecido el uno al otro sin darnos cuenta. La adolescencia llegó como llega siempre, sin avisar y con todo. A los 15 años, Mateo se convirtió en alguien que no reconocía del todo. Se encerraba en su cuarto. Respondía con monosílabos. Un día, en medio de una discusión por algo que ya no recuerdo, me dijo, tú no eres mi padre. No puedes decirme lo que tengo que hacer. Tenía razón. Técnicamente, tenía razón. No era su padre. Era su hermano mayor que había tomado una decisión una noche cuando tenía 23 años y desde entonces había intentado, con más o menos acierto, hacer lo correcto. Lo dejé ir a su cuarto. Me quedé solo en la cocina, con la cena que había preparado enfriándose en la mesa, y pensé en si habría algo que debería estar haciendo distinto. No me fui. No le monté un drama al día siguiente. Simplemente, seguí ahí. Seguí haciendo la cena, seguí preguntando cómo le había ido en el colegio, seguí apareciendo en los sitios donde tenía que aparecer. Hay una cosa que aprendes cuando crías a alguien, que quedarte no es un acto heroico. Es simplemente lo que haces cuando quieres a una persona. Un día, como quien no quiere la cosa, Mateo volvió a aparecer en la cocina. Se sentó a cenar. Habló de algo que había pasado en clase. Y el periodo difícil fue pasando, despacio, sin que ninguno de los dos lo nombrara. A los 18 años, Mateo se fue a la universidad. Era la primera persona de nuestra familia directa en hacer la selectividad y entrar a una carrera universitaria. El día que llegaron los resultados, me llamó desde el instituto. No dijo nada durante un momento. Luego dijo su nota. Yo no dije nada tampoco. Luego los dos empezamos a reírnos, sin motivo aparente, durante un buen rato. Lo ayudé a llevar sus cajas a la residencia universitaria un sábado de septiembre. Cuando terminamos de subir todo y estábamos en la puerta del edificio despidiéndonos, me miró y dijo, oye. Gracias. Por todo. Le dije que no tenía que agradecer nada. Él dijo, ya lo sé. Por eso te lo digo.
Conduje de vuelta a casa solo. El apartamento, por primera vez en 15 años, estaba completamente en silencio. Me preparé algo de cena. Me senté. Y me di cuenta, de manera súbita y extraña, de que no sabía muy bien quién era yo sin Mateo a mi alrededor. Había pasado los últimos 15 años siendo su hermano mayor, su tutor, su cocinero, su chofer, su compañero de debates, el adulto responsable de su existencia. Y de repente, con 38 años, tenía que acordarme de quién era cuando no era ninguna de esas cosas. Mateo estudió ingeniería. Durante esos 4 años, vino a casa en vacaciones, me llamaba más de lo que yo esperaba, me contaba cosas de la carrera que yo no entendía del todo pero escuchaba con atención. En su tercer año me habló de Lucía. No de manera formal. Lo dijo al pasar, mientras hablábamos de otra cosa, como se mencionan las cosas que importan de verdad cuando no quieres que se note cuánto importan. Salimos a veces con una chica del grupo, Lucía. Es muy lista. Muy lista era, como descubrí con el tiempo, la máxima expresión de admiración en el vocabulario de Mateo. La conocí en Navidad de ese año. Era exactamente como la había descrito, inteligente, directa, con ese tipo de humor que parece serio hasta que te das cuenta de que no lo es. Los vi juntos esa tarde y pensé en mis padres sin querer. En esa manera de encajar que algunos tienen y que se nota desde fuera. Cuando me llamó 2 años después para decirme que se casaban, me alegré de una manera que no esperaba. Me preguntó si quería ser el padrino. Le dije que sería un honor. Lo que no me dijo entonces, lo que no supe hasta mucho más tarde, era lo que estaba planeando para el día de la graduación. Mateo se graduó en junio. Había terminado la carrera de ingeniería en 4 años, con una nota media que lo situaba entre los mejores de su promoción. La ceremonia era en el auditorio de la universidad, unas 400 personas, familias y profesores y compañeros en filas de butacas inclinadas hacia un escenario donde los graduados iban pasando de uno en uno. Me puse el traje que me había comprado para la ocasión. Llegué pronto. Me senté en la fila que me indicaron. Y pensé, mientras esperaba a que empezara, en mis padres. En que habrían estado ahí. En que mi madre habría llorado desde que apagara el coche en el aparcamiento. En que mi padre habría puesto esa expresión suya de orgullo callado que yo no había sabido leer bien cuando era joven y que ahora, tantos años después, entendía perfectamente. Pensé en los dos y sentí esa mezcla rara de tristeza y gratitud que se siente cuando echas de menos a alguien y al mismo tiempo estás agradecido por haberlo tenido. La ceremonia empezó. Los graduados pasaron de uno en uno a recoger su diploma. Cuando nombraron a Mateo, se levantó de su silla y caminó hacia el escenario con esa manera suya de caminar, tranquila, sin prisa. Estrechó la mano del rector. Recogió el diploma. Y antes de bajar del escenario, buscó mi cara entre las butacas. Me encontró. Levantó el diploma en mi dirección. Solo eso. Un gesto pequeño, discreto, que nadie más entendió. Pero yo lo entendí. Pensé que eso era todo. Pensé que ese gesto era el regalo. No sabía lo que venía después. Después de la entrega de diplomas, el rector anunció que, según la tradición de la facultad, el graduado con mejor expediente del año tenía la oportunidad de dirigirse a sus compañeros y familias. Ese año, ese graduado era Mateo. No me lo había dicho. Subió de nuevo al escenario. Se colocó frente al micrófono. El auditorio se quedó en silencio. Habló durante varios minutos. Habló de la carrera, de lo que había aprendido, de sus compañeros, de los profesores que habían marcado una diferencia. Lo dijo todo con esa manera suya de hablar, precisa y sin adornos, que siempre había tenido. La sala escuchaba. Luego hizo una pausa. Bajó la mirada un momento hacia el diploma que tenía en la mano. Cuando volvió a levantarla, me miró directamente. Y dijo: hay una persona en este auditorio sin la que este diploma no existiría. No en el sentido académico. En el sentido real. Hizo otra pausa.
Cuando yo tenía 8 años y no tenía a dónde ir, mi hermano tenía 23. No tenía dinero, no tenía experiencia, no tenía ninguna razón lógica para hacer lo que hizo. Pero me llevó con él. Y durante 15 años se quedó. Sentí algo apretarse en el pecho. Fue a cada reunión de padres siendo el único que no era padre. Me enseñó a estudiar sin que nadie le hubiera enseñado a enseñar. Me dijo la verdad cuando habría sido más fácil mentirme. Se quedó callado las noches que yo necesitaba silencio y habló las noches que yo necesitaba palabras. La gente a mi alrededor había girado la cabeza. Sentía las miradas, pero no podía apartar los ojos del escenario. Nunca le llamé de otra manera que no fuera hermano, porque es lo que es. Pero hoy, delante de todos ustedes, quiero decir lo que también es verdad, que este diploma es tan suyo como mío. Que la persona que está sentada en esa butaca me crió cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y que yo he tenido la suerte de crecer sabiendo que hay personas que se quedan cuando todo se pone difícil. Levantó el diploma hacia donde yo estaba. Esto es tuyo también, hermano. Siempre lo fue. 400 personas se giraron y me miraron. Yo no podía hablar. No podía moverme. Tenía 38 años, llevaba un traje que me había comprado para la ocasión, y no podía hacer absolutamente nada excepto ponerme de pie, porque era lo único que podía hacer. Mateo bajó del escenario. Cruzó el auditorio entero. Nos abrazamos en el pasillo lateral entre las butacas, con 400 personas mirándonos. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Cuando nos separamos, él estaba llorando. Yo también. Alguien empezó a aplaudir. Luego otra persona. Luego todos. Esa noche, después de la cena de celebración con Lucía y sus amigos, conduje a casa solo. No sé exactamente qué esperaba sentir. Lo que sentí fue algo tranquilo y extraño. Algo parecido a lo que sientes cuando terminas un libro muy largo que te ha costado trabajo y emoción y tiempo, y lo cierras, y te quedas un momento con él en las manos antes de ponerlo en la estantería. No la sensación de haber terminado algo, sino la sensación de que algo había valido exactamente lo que había costado. 15 años. Las reuniones de padres donde era el más joven por mucho. Las noches sin dormir durante su adolescencia. Los fines de semana que había pasado ayudando con prácticas de ingeniería que no entendía del todo. El día que me dijo que no era su padre en el peor tono posible y yo me quedé callado y seguí estando. Todo eso había existido de verdad. Y él lo sabía. Y lo había dicho en voz alta, frente a todo el mundo que le importaba. Llamé a Mateo al día siguiente, antes de que saliera con Lucía. Le dije que lo que había dicho me había llegado de una manera que no tenía palabras para describir. Me dijo que llevaba meses pensándolo. Que quería encontrar la manera de decir algo que fuera verdadero y no solo bonito. Le dije que lo había conseguido. Le pregunté si creía que nuestros padres habrían estado orgullosos. Tardó un momento en responder. Luego dijo, creo que papá habría puesto esa cara suya de no decir nada y habría apretado la mandíbula para no llorar. Me reí. Le dije, sí. Exactamente eso. Lo que pienso ahora, mirando hacia atrás, no es en el sacrificio. La palabra sacrificio implica pérdida, y yo no siento que perdí nada. Cambié un apartamento compartido por uno pequeño de 2 habitaciones. Cambié los fines de semana libres por reuniones de padres y partidos de fútbol y tardes ayudando con deberes. Cambié la vida que habría tenido por la vida que tuve. No sé si la vida que habría tenido habría sido mejor. No tengo manera de saberlo. Lo que sé es que la vida que tuve fue real. Que ese niño de 8 años que no tenía a dónde ir se convirtió en un ingeniero que sabe cómo quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. Que eso también me lo enseñó él a mí, sin que ninguno de los dos lo planeara. Mis padres murieron un martes. Y en ese martes empezó algo que ninguno de los dos eligió exactamente y que los dos construimos juntos durante 15 años. Hay una versión de esta historia en la que soy el hermano héroe que sacrificó su juventud. No me reconozco en esa versión.
La versión que es verdad es más sencilla, dos hermanos que se perdieron a sus padres el mismo día, y que decidieron, sin decírselo con palabras, que no se iban a perder el uno al otro. Si esta historia te llegó, déjame un comentario. ¿Hay alguien en tu vida que se quedó cuando no tenía ninguna obligación de quedarse? Suscríbete al canal. Historias como esta necesitan llegar a las personas que las necesitan.